Inicio con el libro de Éxodo. Tiene 40 capítulos y el autor es Moisés. El tema de ese libro es la esclavitud en Egipto y la liberación de Israel. Esclavitud y liberación del pueblo de Israel. Ese es el tema del libro de Éxodo. Fue escrito en 1440 y 1410. A manera de aplicación es que Dios provee la salvación. Usa a algunas personas para salvar otras. Una mentalidad sana busca salvar a otras personas, ya sea en lo físico o espiritual. Porque la tendencia natural es a abusar de otras personas. Entonces, de manera aplicativa para nosotros, debemos buscar salvar a otras personas en el sentido físico, mental y espiritual. Así como se dividió el libro de Génesis en 2 puntos principales, de igual manera dividí el libro de Éxodo en 2 puntos principales. El primer punto es Israel en Egipto. Capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 36. Y luego están las subdivisiones. Hice 3 subdivisiones. La letra A es la opresión en Egipto. Capítulo 1, versículo 1 al 22. Una aplicación de esa porción es que el hombre por naturaleza es opresivo. Después del pecado, el hombre por naturaleza se volvió opresivo. Y todos los humanos, sin excepción, están bajo algún peso, alguna opresión. Alguien ejerce presión y los oprime de alguna manera. La letra B es la provisión de Moisés. Éxodo 2, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 10. Lo que quiero que aprenda de esa sección es que Dios provee los líderes mundiales y de la iglesia. Dios es la fuente de la provisión de los líderes no solamente en el mundo, sino también de la iglesia. En el contexto nuestro, debemos asumir la función cuando Dios nos las delegue, pero no debemos hacerlo si Dios no nos delega esa función, porque no funciona. Los líderes que Dios no establece, que no los nombra, que no los delega, aunque se autonombren como líderes, no funcionan, ni en el mundo ni en la iglesia. Esto es potestativo de Dios, nombrar cuáles personas deben ejercer el liderazgo en ambas partes. La letra C es la preparación para la salida. Éxodo 12, versículo 1 al 36. La lección moral que quiero que aprendan de eso es que Dios determina los tiempos cuando hará liberación de las naciones y las personas. Dios determina cuándo nos liberta de algo. Usualmente, al igual que hizo en Israel, los dejó bajo opresión hasta que se vieron obligados a clamar a Dios, pedir auxilio, orar para que Dios les mandara ayuda. Dios lo dejó hasta ese extremo. El segundo punto principal es Israel en el Éxodo. Capítulo 12, versículo 37 hasta el capítulo 40, versículo 38. Hay 2 subdivisiones. La letra A es la salida hacia el Sinaí, capítulo 12, verso 37 hasta el 18, 27. ¿Cuál es la lección moral de esa sección? Es que Dios determina los horizontes y metas hacia donde se moverán las personas y los grupos en general. Dios determina hasta dónde los mueve, cuándo los mueve, hasta dónde los dejará llegar. Entonces,
para hacer una extrapolación, no es casualidad el punto geográfico en el que nos encontramos ahora. Quizás salimos de algún punto geográfico y ahora estamos en otro, pero no es casualidad. Dios ha hecho los movimientos en nosotros de la misma manera que hizo los movimientos en la nación de Israel. La letra B es la estadía en el Sinaí, capítulo 19, verso 1 hasta el 40, 38. También a manera de aplicación es que Dios determina las permanencias de las personas en los lugares. La estadía en los lugares tiene propósitos definidos por Dios para las personas. Él sabe dónde debemos estar a cada instante, con qué propósito. Pasen al libro de Levíticos. Tiene 27 capítulos, el autor sigue siendo Moisés. El tema de ese libro son las leyes religiosas o morales. El tema del libro de Levítico son las leyes religiosas o morales. La misma fecha, escrita entre 1440 y 1410. A manera de aplicación, Dios establece la ética de los humanos. Esa ética es regulada por las leyes civiles. ¿Por qué? Porque había leyes civiles en Israel. Esas leyes civiles para relacionarse bien con Dios y los humanos. Están las leyes religiosas para regular el comportamiento de los sacerdotes y el comportamiento dentro de los centros religiosos, es decir, del culto. Y las leyes sociales era para regular las buenas relaciones dentro de los ciudadanos de la nación. Lo que aprende uno del libro de Levítico es que las leyes éticas son para tener buena relación con Dios, la nación, las congregaciones y las personas en particular. Esa es la lección moral del libro de Levítico. ¿Para qué esas leyes? Las leyes es para que haya buena relación con Dios, la nación, las congregaciones y personas en particular. Este libro lo dividí en 3 porciones o 3 secciones generales, 3 puntos principales. El punto número 1 son las leyes para los sacrificios. Capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 38. Y en la letra A están las leyes para las diferentes o distintas ofrendas. Levítico 1.1 hasta el 6.7. Lo que quiero que aprenda de esa sección es que existe una variedad de regalos o de ofrendas que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Estableció 4 clases de regalos u ofrendas en el Antiguo Testamento. Ganado, ovejas, palomas y productos agrícolas. Normalmente es lo que Dios pidió para que llevaran al templo o a la sinagoga o al punto de reunión donde iban a estar. Pidió esas 4 clases de regalos u ofrenda. Ganado, ovejas, palomas y productos agrícolas. En la letra B están las leyes para los sacerdotes. Capítulo 6, versículo 8 hasta el capítulo 7, versículo 38. Fíjese que hay un reglamento ético para el comportamiento de los sacerdotes. Por eso hay reglamento en cuanto al vestido de los sacerdotes, a la manera de presentar el servicio a los sacerdotes, en cuanto al salario de los sacerdotes y las relaciones de Dios y las personas que debía tener este sacerdote. Y el punto número 2, las leyes para los sacerdotes. Capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 20. En la letra A encuentran la consagración de Aarón.
capítulo 8, versículo 1 al 36. Como meta suprema para un sacerdote, la meta suprema de un sacerdote es la consagración a Dios. Eso como lección objetiva, si quiere hacer un empalme o relación con lo que representa un creyente hoy para Dios, que también son sacerdotes. Todos los creyentes hoy son sacerdotes y por lo tanto la meta de todo sacerdote es la consagración a Dios, además de la intercesión por el pueblo. En la letra B está en la inauguración de Aarón, capítulo 9, versículo 1 al 24. La lección objetiva es que Dios determina el tiempo cuando se debe comenzar labores. Dios determina el comienzo del servicio para con Dios. Las personas no pueden comenzar a servir cuando quieren, pero cuando Dios determine el momento, ese es el momento de servir a Dios. Y letra C, está la profanación de los hijos de Aarón, capítulo 10, verso 1 al 20. La lección ahí es que hay peligros en el servicio para el Señor. Es posible abusar del ministerio y eso trae las consecuencias de algunas disciplinas y juicios. Siempre hay peligro en el servicio a Dios y esos abusos traen las consecuencias disciplinarias y juicios. Como punto número 3 están las leyes para la limpieza. Levíticos 11, versículo 1 hasta el capítulo 27, versículo 34. Hice 2 subdivisiones nada más. Letra A, la limpieza física, capítulo 11, versículo 1 hasta el 16, 34. El énfasis es que las personas que sirven a Dios deben tener un cuerpo limpio. Porque la limpieza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es parte de la santidad. Ser limpio es ser sagrado. Por lo tanto, a manera de aplicación, los creyentes deben mantener limpias sus casas, sus vestidos y los útiles que usan, porque eso forma parte del paquete sagrado o santificado para Dios. Es limpiar las cosas. Es el concepto básico de limpieza o consagración. Y la letra B es la limpieza moral, capítulo 17, verso 1 hasta el 27, 34. El énfasis es que las personas que sirven a Dios deben tener una conducta sana.